Después ha dictado una medida cautelar que nos ha hecho llegar un documento recién el día de hoy, pero falta aún la publicación de este documento. Pero queremos ver desde el fondo esta situación jurídica, ¿verdad? ¿En qué parte estamos? Sobre todo en los últimos puntos, pero sobre todo cómo se generó y cuáles son los procesos al cual se ha llegado actualmente. Para esta parte, yo voy a pedir a los asesores legales, al doctor Izarzaburgo y al doctor Milana, que nos amplíen un poco el tema, sobre todo puntos conclusivos de la situación jurídico-legal que estamos en la universidad. Bien, muy puntualmente, a veces este tipo de procesos judiciales y conflictos que se dan no son negativos, son positivos porque permiten, primero, que la comunidad y el pueblo de Abancay conozca los alcances de la nueva ley universitaria. Lamentablemente, en nuestra ciudad, el Congreso de la República no socializó adecuadamente los contenidos y alcances de la nueva ley universitaria. Y ese conflicto nos permite hacer una interpretación correcta de cuáles son los cambios que contrae y que contiene la nueva ley universitaria. Y en segundo lugar, ¿qué cosa es una medida cautelar? El país entero conoce del habeas corpus que ganó Nadine Heredia al Ministerio Público, pero no conoce los alcances de una medida cautelar que se da contra un legítimo rector encargado de una universidad como la Universidad Nacional Micaela Basile. A nuestro juicio, y tengan en cuenta que no solamente los altos personajes como Nadine Heredia tienen la facultad de cuestionar una resolución judicial. Una medida cautelar, de acuerdo a ver, estamos por favor contextualizando, no estamos en un proceso contencioso administrativo, no se está discutiendo en este proceso la validez o validez de un rector. ¿Y por qué se conectan ambos temas? ¿No? Porque antes, ¿no?, existía una Asamblea Nacional de Rectores que se había convertido en un ente superior de todas las universidades y que prácticamente era un superministerio. Ahora esta nueva ley universitaria, el día 31 de diciembre de 2014, se extinguió totalmente, ya no existe. En su lugar existe una Superintendencia Nacional de Rectores. La primera diferencia es que se recupera el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, es decir, ¿no?, que se aplica la autonomía universitaria en su real dimensión. Pero la superintendencia, cuando reemplaza a la Asamblea Nacional de Rectores, ya no tiene la facultad de intervenir universidades. Ahora, la UNAM no puede ser intervenida por el SUNEDU. Antes sí se podía. Ahora lo que hace la SUNEDU es imponer sanciones. Y en el último comunicado que espero que los funcionarios de la universidad les entreguen a ustedes, la SUNEDU, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, le están dando a todas las universidades públicas
medidas del país hasta el 31 de diciembre para que tengan su propio estatuto y tengan sus propias autoridades electas. Universidad que al 31 de diciembre de 2015 no tiene sus estatutos y sus autoridades electas por elecciones universales, donde votan alumnos y profesores, se le va a ejecutar el cierre presupuestario, que es la primera sanción que se aplica. Es decir, el proceso de implementación de la nueva ley universitaria ya se encuentra en marcha. Entonces, ahora decimos, la ley universitaria que se publicó el 14 de julio del 2014 disolvió el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria y otorgó un plazo de 10 días para que se implemente un comité electoral autónomo y que ese comité electoral autónomo debería convocar en el plazo de 25 días a una asamblea estatutaria para elaborar los estatutos de la universidad. Entonces, todos esos términos de la nueva ley fueron bloqueados, impedidos por la comisión. Ellos decían, y siguen diciendo, señor, tenemos una resolución que nos da como comisión reorganizadora total por el plazo de 2 años. Entonces nos quedamos los 2 años. Pero una resolución de esa naturaleza se puede oponer a la ley universitaria, por supuesto que no. No se puede. Y eso lo estamos debatiendo judicialmente. Y lo vamos a llevar, si es posible, hasta el Tribunal Constitucional. La resolución que ha emitido ciertamente la sala mixta y que hoy se encuentra en el juzgado, en el primer juzgado penal liquidador, está siendo cuestionada constitucionalmente, y también está siendo cuestionada dentro de los mecanismos de las medidas cautelares que contiene el artículo 608 del Código Procesal Civil. No estamos hablando, señores, de una sentencia. Todos aquellos que han estado involucrados en un proceso judicial saben qué cosa es una medida cautelar. No es una sentencia, no es cosa juzgada. Y su aplicación o no aplicación se va a definir en la vía constitucional. Lamentablemente se ha malinformado a la opinión pública, diciendo en 24 horas se desaloja al usurpador, así han estado diciendo Manuel. Yo quisiera decirles a ustedes que el equipo jurídico que está y que va a demostrar que tiene una ruptura con el bloque constitucional, esta resolución lo vamos a demostrar. Entonces no se puede estar haciendo un festín. Lo que yo quiero concluir, y por favor, que quede claro, ¿no?, que los medios de prensa tengan en cuenta, ¿no?, de que ciertamente el Poder Judicial va a definir, pero son innumerables las sentencias de la propia Corte Suprema que han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y si ustedes entran a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano no ha ganado un solo proceso. Todas las denuncias que se han interpuesto ante la Corte Interamericana sobre sentencias que ha hecho la propia Corte Suprema
han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Interamericana. Pues el camino es largo. No podemos hablar en 24 horas después va a matar policías. Mentira. Es una especie de pánico o guerra mediática. Nosotros tenemos la resolución y el cuestionamiento se está haciendo en todos los niveles. Etapa procesal, en la naturaleza de las medidas cautelares y en la constitucionalidad o no. ¿Qué cosa dice el artículo 103 y 104 de la Constitución Política del Estado? Las leyes se aplican a partir del día siguiente de su publicación. O sea, cualquier ciudadano común y corriente como nosotros tiene que acatar una ley desde el día siguiente de su publicación. Entonces el señor Hernández, el señor Fraga y el señor Olivera no son tocados por la mano de Dios. O sea, la ley universitaria existe para todo el país, menos para esta comisión de organizadora total. ¿Y cuál es el boicot y la responsabilidad que están haciendo? En el comunicado que en breve momento le van a repartir de la SUNEDU, que es el órgano competente conforme a la nueva ley universitaria, ha dado un último plazo, 31 de diciembre, para la implementación de la nueva ley universitaria. Ese escenario se lo hemos presentado al señor juez, se lo hemos presentado a la sala mixta, ¿no? Y es una nueva sala la que está revisando la constitucionalidad o no de ese proceso. Entonces yo concluyo diciéndoles que no podemos hablar de cosas juzgadas, no podemos hablar de un asalto, no podemos hablar de un desalojo, porque aún existen cuestionamientos que están entrando. Y esos cuestionamientos, en todos sus derechos, la universidad puede realizar y se están realizando, porque lo único que están pidiendo los docentes y los estudiantes es la aplicación de la nueva ley universitaria. Finalmente quiero decirles de que una de las modificatorias más importantes que tiene la ley universitaria es que esa famosa asamblea universitaria ya nunca más elige rectores. Quien elige a los rectores es el voto universal. O sea, ya no es la asamblea universitaria que se reunía un grupo de docentes, alquilaba los votos de unos estudiantes y en un aula cerrada pactaban y elegían su rector. Con la nueva ley universitaria, superando todo esto, se ha establecido el voto universal. Una hermosa iniciativa que empezó hace más de 3 años por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos, que no aceptaron el rector electo por la Asamblea Universitaria y hicieron voto universal. Y San Marcos, sin tener ley, sin modificar la ley, se fue a un proceso electoral con voto universal de estudiantes y docentes. Ese fue el precedente del artículo 66 de la nueva ley universitaria. Por esa razón, como siempre, todas las conquistas que se hacen en las universidades son producto de los estudiantes. Y quien introdujo esta modificatoria del voto universal es los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que impusieron un proceso electoral para elegir rector. El camino, el doctor Guamán no es rector, es un rector encargado. Se va a explicar ahora el cronograma del proceso electoral para el
y el camino donde se va a llegar definitivamente es a la elección universal. La situación jurídica de la universidad, en resumidas cuentas, es esa.